Y hablando del coronavirus, señores, la enfermedad infecciosa ya cobró la vida de más de 300 personas y alrededor del mundo existen más de 10.000 casos confirmados. No, 17.000 al día de hoy. 17.000 Esos casos. 10.000 eran esta mañana. Es que minuto a minuto. Sí, claro. A esta hora estamos hablando de 17.000. Y en más de 20 países, Leila, lo que se está hablando de una pandemia global. Sí, claro. Bueno, pandemia todavía no tiene las características de pandemia. Bueno, por lo menos. Pero la proyección sí. Camina eso. Por proyección, Camina. la letalidad, por ejemplo, no ha subido del 3%, lo que hace que la pandemia sea todavía lejana, porque las pandemias tienen características de letalidad mucho mayor. Y son universales. Y son universales, ese otro. No hay una cura para el coronavirus confirmada, sino que el sistema inmune de las personas lo combate y las personas que lo tienen más débiles son las que la que tienen las que mueren. ¿Ustedes han visto y escuchado todos los disparates que dice la gente, incluyendo en este país? Bueno, sí, claro. Es increíble. Hay un factor que casi no se analiza en relación con el coronavirus. Como este programa nosotros pretendemos siempre hablar. Llamaremos un científico hoy para eso, ¿no? De manera global, que el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por eso, es decir, eso ha sido manipulado. Hay un factor de crecimiento en lo que respecta tanto a la peligrosidad como a la expansión, a la estrategia de definición del desastre, la definición de pandemia, que tiene que ver con la guerra económica entre los Estados Unidos y China. Pero ya China está pagando las consecuencias. Sin duda. Mira un ejemplo y grave sencillo. Que la está pagando. Un ejemplo sencillo, la cancelación de cientos y cientos de vuelos por parte de las líneas y que aéreas las líneas aéreas no van. Implica menos consumo de combustible. O sea, ya por ahí hay un elemento. Que es enorme ya, y eso se dice fácil, pero hay muchas cosas. Porque China no es cualquier cosa. La emergencia en la dirección de... Claro, eso es una cosita nada más y le afecta. Mira, el término en términos de la imagen para la inversión, eso es devastador si se prolonga por un año. Ustedes verán es más, todavía no se han emitido pronósticos de las firmas evaluadoras de riesgo y las que hacen proyecciones de crecimiento. Pero ustedes verán que el próximo pronóstico que se haga situará la economía china en un frenazo. Oigan, porque que de entrada se reconfiguran las expectativas de inversiones en China de entrada. ¿Por qué? Porque el mercado se llena de incertidumbre. Así es, sí, todo eso. Pero que hay un factor de inflamiento de la peligrosidad del tema en virtud de la guerra económica. Claro. Que nosotros nunca hablamos de eso. Lo que tú estás diciendo es que Estados Unidos va a multiplicar la propaganda. Y que lo ha aprovechado para eso. Claro, pero eso no quita el hecho de que estamos frente a la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, a pesar de su actitud frente a China. Los datos, por ejemplo, con el SARS, que era lo que estaba buscando. El impacto del SARS ni se compara con esto, porque la mayor cifra de afectados fueron 8.000 y ya 8.000. Aquí lo superamos con creces. Y cuando el SARS, que fue en el 2003, un estudio que se hizo en la Universidad de Corea cifró el impacto en la economía global en 40.000 millones de dólares. Bueno, ahí hay otro factor que es diferente al que hablábamos. China hablaba de economía global. Sí, en la global. China perdió 1 punto de crecimiento de su Producto Interno Bruto y el mundo perdió 1.3. ¿Te das cuenta? Como consecuencia específicamente del SARS. Y el SARS es la mitad o un cuarto de lo que está pasando. Sí. No, y la expectativa también de crecimiento y de daño son menores. Eran menores aquella vez. Mucho menores. Precisamente vamos a conversar con una persona experta, ¿no? Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Jesús Férez Iglesias, buenas tardes, está aquí en el Rumbo de la Tarde. Queríamos que nos ayude a entender un poquito el comportamiento del coronavirus y su expansión a estos puntos de más de 20 países. Bueno, realmente el nuevo coronavirus, se le da seguimiento desde el punto de vista de las autoridades de salud y del personal de salud, médicos, enfermeras y todo el que tiene que ver con esto. Pero no hay una alarma para la población dominicana. El hecho es el siguiente:
Los coronavirus son virus que normalmente habitan la mucosa respiratoria y del intestino de los animales y no se transmiten al humano. Han habido casos, como en el 2002, donde un coronavirus transmitió una enfermedad al humano en China precisamente y se convirtió en SARS. SARS son las siglas en inglés del síndrome respiratorio agudo, que tuvo una alta letalidad y terminó esa letalidad en 100% y fue controlada. Sin embargo, en esa época no existía el reglamento sanitario internacional. Los chinos se quedaron callados. Hubo una delegación canadiense que visitó China, se contagiaron y cuando regresaron a Canadá, pues algunos murieron y otros se enfermaron. Cuando se detectó que era un SARS, que era un coronavirus, y estuvieron en contacto con las autoridades aquí, estos admitieron que verdaderamente no habían informado a la comunidad mundial. Posteriormente a eso, como China es el segundo país más poderoso del mundo, entonces la Organización Mundial de la Salud, que es un apéndice de las Naciones Unidas, elaboró el reglamento sanitario internacional para que todos los países signatarios de las Naciones Unidas, incluyendo la República Dominicana, firmaran este acuerdo para informar inmediatamente cualquier brote de cualquier enfermedad que sucediera en cualquier país. A partir de ahí se ha cumplido a cabalidad el reglamento sanitario internacional. Recuérdense ustedes, en el 2001, cuando apareció nuevamente el virus AH1N1, que había matado entre 50 y 100 millones de personas en el 1919, de la Primera Guerra Mundial. España, que no participó en la Primera Guerra Mundial y no tenía censura, era la que publicaba y informaba sobre los casos de esta pandemia que hubo en el mundo y fue etiquetada como la pandemia española, la mal llamada pandemia española, porque los países que participaron en la Primera Guerra Mundial tenían censura, pero los primeros casos fueron detectados en Texas cuando regresaron los militares de Estados Unidos desde Europa con esta gripe. Entonces, cuando aparece el AH1N1, se pone en funcionamiento el reglamento sanitario internacional con muy buena efectividad. Posteriormente a eso, aparece otro coronavirus en el 2012 en los países del Medio Oriente, que se llama por sus siglas en inglés MERSA, que es Middle East síndrome agudo respiratorio, y inicialmente provocó una letalidad de un 66%, que luego bajó a un 35%. Cuando un virus de esto tiene una alta letalidad, no es muy contagioso, porque cuando se contagia una persona y muere, ya no contagia a otro. En este caso, que en diciembre identifican el primer caso de un nuevo coronavirus, este se comporta con una letalidad entre un 2 y un 3%. No es muy virulento, es decir, no es muy contagioso. No es como el virus de sarampión. Cuando aparece un virus de sarampión, todo el susceptible se contagia. Doctor, dime. Díganos algo de esperanzador.
¿Una vacuna, un medicamento, un antirretroviral? ¿Qué está haciendo la ciencia para dar respuesta a esto? Porque sabemos que la ciencia está trabajando. Mira, se secuenció el genoma de este virus y están preparados para la realización, para la producción de una vacuna. Pero recuerda que China tiene 1.400 millones de chinos. Una vacuna, para ser efectiva, cuando se aplica hoy, va a protegerte si el sistema inmunológico es adecuado en 14 días después. Ante una epidemia, las vacunas no van a ser efectivas, no hay tratamiento efectivo para eso. Hay medidas de precaución, aislamiento, lavado de manos, de mascarilla, pero lo que quiero decir alentador, sobre todo para la población militar, que va a ser muy difícil ir este coronavirus a la República Dominicana. ¿Y por qué? Primero, ya hemos dicho que no es muy contagioso, que no se transmite de persona a persona frecuentemente. Inclusive está en duda si se transmite de persona a persona. Segundo, no tenemos viajes directos con China. Un viaje de China a Estados Unidos a Europa dura alrededor de 6 horas. Para viajar a Estados Unidos a Europa se necesita estar antes en el aeropuerto 2 o 3 horas antes. Ahora mismo le hacen un screening, es decir, interrogatorio, han estado en contacto con personas enfermas, si la persona tose, si está enferma, si tiene malestar. Hay un filtro antes de abordar el avión. Las tripulantes del avión, azafatas y otro personal de ayuda, ya están preparados para observar durante esta larga travesía si alguien está enfermo. Cuando se llega a los aeropuertos de Europa o de Estados Unidos, también hay un filtro. Y cuando esas personas han llegado a estos países, no han contaminado a otras poblaciones de estos países. Estoy hablando de Japón, de Sur, de México, de Estados Unidos, de España, Francia, España. Han llegado 2 personas, 4 personas, pero no han habido una contagio masivo. Y tampoco ha habido mortalidad. Lo que quiere decir que lo que ha indicado las informaciones de Chile es real. La letalidad es baja, 3%. Por lo tanto, que venga un caso hipotético para la República Dominicana es remoto, por un lado, y si llega, sencillamente se ha ido, porque se ha preparado al personal de puerto y aeropuerto en ese sentido. Gracias, doctor, muy amable de su parte. Gracias por sus orientaciones y por esta explicación de una persona como usted, facultado. Un especialista. Doctor Jesús Férez Iglesias, que es además infectólogo y con un gran dominio de la epidemiología. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.